la identidad, cómo fomentar la identidad en nuestros niños pequeños, en nuestros niños y jóvenes y también en los adultos, ¿por qué no? Y estuvimos hablando sobre cómo desde pequeños vamos viendo las diferencias de cada uno de los niños, cómo los padres, las madres van reconociendo y aceptando que sus hijos son diferentes y cómo es el rol tan protagónico en la vida de los niños el papel de los padres. Ahí hay un puntito que yo quería aclarar y comentar también, y es que la imitación es muy importante. Hay un proceso que se da en los niños pequeños, porque, por ejemplo, yo siempre me río mucho y veo en Facebook videos de hasta bebecitos que hacen como cosas de adulto y baile, y uno se queda como, pero increíble, inclusive peleando como si fueran adultos. Y lo que hace el adulto es que se asombra, pero en realidad hay un proceso mental y cognitivo que se va dando en la vida del niño, de cómo él mira y observa. Por eso siempre decimos que hay que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos y decimos frente a los niños, porque tú puedes creer que el niño está en su mundo, está jugando, está dibujando, está en su cuarto, pero en realidad está observando, está escuchando, y mucho de lo que tú haces como padre, eso mismo el niño ve, lo adopta y se forma parte de su identidad. Y cuando crecen, por eso vemos que, wow, igualita a su mamá. ¿Pero por qué? Porque hay un proceso que viene desde pequeñitos que se da en la vida de los niños. Esa imitación yo creo como que va afianzando ciertas cosas, aún las cosas que nosotros no queremos. Y yo estaba pensando, cuando uno piensa en eso de identidad, de que hay rasgos que cada ser humano tiene, que lo hace único y lo hace especial, es tan importante como resaltar el detalle de que hay rasgos, ¿verdad?, que cada persona trae consigo que no son buenos, que son negativos, y no estamos diciendo no corrija al niño para que sepa quién es y tenga buena identidad, para nada, no es eso lo que estamos diciendo. Ahí entra la guianza de papi y de mami, ahí entra la corrección. Hay niños que son más coléricos que otros, ¿verdad?, que le dan pique, que se incomodan, que hablan duro, que te hacen una rabieta, y no estamos diciendo con esto que no corrijas para que el niño, ¿verdad?, conozca sus rasgos y tenga bien definido un sentido de identidad. Pero lo que sí estamos diciendo es el hecho de que esos rasgos que lo hacen único sea algo que uno recalque. Y no es que tampoco lo vas a sobre elogiar al niño, pero sí es como poder decir, oh, pero mami, tú sí eres una niña alegre, si la niña es muy alegre, pero tú eres muy callado, tú eres muy... Es casi como te digo la característica que veo, para que tú entiendas que es una característica tuya que te hace único y que te hace especial. Así es. Así es. Cuando viene la formación, se da la formación en los niños, hay rasgos que son únicos, ya lo hemos dicho, pero con ello le damos un nombre a los psicólogos y es el temperamento. Son rasgos innatos que tiene cada uno. Entonces, cuando uno ve que un niño, ya sea el maestro, los padres, el tío, la persona que sea, esté de cerca con un niño y vea el reflejo de sus actitudes, sus manifestaciones, cómo se comporta, cómo reacciona, en ese momento uno tiene que tener cuidado, porque ahí vamos a encontrar cualidades buenas, pero también algunas actitudes que no son buenas. Entonces, en ese proceso de desarrollar el sentido de identidad en los niños, es bueno saber que tiene que ser de manera sana y positiva. Las intervenciones que tengamos con el niño tienen que ser de manera saludable. ¿Por qué? Porque es la única forma donde ellos van a crecer de manera en confianza, de manera entendiendo qué es lo que son y aceptándose como son. Van a tener más confianza, van a ser niños más abiertos, van a ser niños que luego ya en la adolescencia son niños con una autoestima estable, porque cuando papi y mami entienden, mi hijo es calladito, pero cuando es calladito yo fomento que él pueda expresarse libremente. Cuando yo fomento en él y le digo, tú puedes decírmelo, dime lo que tú piensas, el niño en ese momento tiene mayor seguridad. Y cuando es un niño que es muy espontáneo, que es un artista, que habla mucho, que es risueño, en vez de yo decirle, cállate,
tú hablas mucho. Y yo comienzo a decirle, qué bien tú lo haces, qué bien tú cantas, qué bien tú te expresas, pero espérate, en este momentito no puedo escucharte. En este momentito, entonces ese proceso se va dando de manera sana y positiva. Y es lo que decía, ahí se va formando un sentido de identidad saludable. Entonces los niños son más abiertos, desarrollan un sentido de confianza más en ellos mismos y por lo tanto una autoestima, como decía ahorita, más saludable. Entienden, yo soy diferente, pero también soy único, pero con diferencias con otros niños. Entonces, así es, estamos diciendo con esto que cuando tú identifiques las características de tu niño o niña, van a aparecer varias y tú vas a saber como madre cuáles fomentar, pero también cuáles en esas hay que intervenir. Como decía Elsa, en qué momento, si el niño es muy, muy, muy callado, ya yo sé como madre que eso es parte de su personalidad, pero en qué momento intervenir para que se desarrolle y se abra y viceversa, como decíamos. Y eso me parece tremendo porque hay un punto en el que el niño luego, ese desarrollo se va dando por sí mismo, la madre va viendo cómo el niño va creciendo, cómo su personalidad se va desarrollando. Y como hemos dicho, eso es desde pequeñitos. También hay un asunto y es que cuando viene el tiempo de escolaridad, ya no es solamente mami y papi. Como decíamos en el segmento anterior, hay aspectos que se van agregando en la vida del niño, en el ámbito social, porque ahora hay que comenzar a compartir, a desarrollar esa comunicación con los demás, con sus pares, a seguir las instrucciones, que eso son las cositas que cuando recibimos los niños en nido pequeñitos, son como que eso es lo que hay que comenzar a trabajar. Y muchos dicen, pero ¿para qué enviarlos al colegio? Es tan pequeñito, sí, es tan chiquitico, mejor vamos a dejarlo en la casa, que descanse. Mira, siempre cuando van al colegio se enferman al principio, pero hay una importancia, porque hay muchos procesos que se van dando, tanto en el área cognitiva, en el área lingüística, en el área social, y eso es parte de cómo su identidad va a ir creciendo, porque mientras más el niño comienza a desarrollarse, más desarrollo tendrá en todas las áreas. Tenemos, y siempre lo compruebo, niños en el colegio donde laboramos, que inclusive no tienen los 2 años y hay padres que lo llevan a 1 añito. Entonces tú ves el niño pequeñito, que hay padres dirían, ay Dios mío, qué pequeñito, pero ese niño viene y se desarrolla hasta más que un niño de 2 años. Entonces muchos se sorprenden, pero es algo que se va dando en la vida del niño. Y esa educación inicial te va enseñando como tantas cosas, que muchas personas piensan, bueno, lo llevo al colegio y lo único que va a hacer es pasarse el día jugando. Sin embargo, en esta edad, juego equivale a aprendizaje. Así es. Juego, ¿verdad? Y según voy jugando, voy aprendiendo. Porque si estamos jugando en una ronda, ¿verdad? Estamos jugando un juego en el curso, yo aprendo a esperar mi turno. Aprendo a respetar a los demás. Aprendo a seguir instrucciones. Empiezo a desarrollar ciertas cosas. Venía yo conversando en el carro con mis niñas, que ya son 2 adolescentes, y estaban hablando de los juegos que hacían. En preescolar, y el hecho de coger una hojita y tenían que hacer una bolita, entonces tenían que tirar la bolita, y yo le decía a la mía que es grande, le decía, tú sabes que eso es para psicomotricidad fina, ¿verdad? El hecho de que tú cojas un papelito y hagas la bolita va desarrollando este movimiento fino de mis dedos, que más adelante van a agarrar un lápiz, que más adelante van a trazar, que más adelante van a hacer otra cosa donde eso es necesario. Esa educación preescolar crea un desarrollo y por eso es que aporta a la identidad del niño. Esa educación preescolar no es que tú lo estás dejando a las 7:30, lo estás buscando a las 12 para que juegue. Dentro de todo eso hay cosas que se van aportando, la interacción social, el desarrollo cognitivo, hasta inclusive el entendimiento de género, de que hay hembras, que hay varones, que esto es lo que uno hace, esto es lo que hace el otro. Se va empezando a mezclar todo eso y empieza a añadir a lo que ya tú empezaste en casa a desarrollar lo que es identidad. Así es. Esa parte de la educación inicial es un programa organizado y planificado. En el hogar se dan muchos aprendizajes, pero de manera exactamente espontáneo, y muchas veces los padres sí se proponen lograr cosas,
Pero ya cuando inician esta etapa de la educación inicial, es un programa totalmente organizado, Rutinas. planificado a través de contenidos, actividades, una rutina diaria, que hay una parte esencial y esos son esos vínculos afectivos. El niño comienza a tener una relación con su maestra, conoce a otra persona, comienza a tenerle cariño, amor, comienza a conocer otros amiguitos, inicia una parte donde su desarrollo afectivo ahí se amplía, pero no solamente eso, la parte de la socialización. Poder compartir con otros niños se convierte en algunos en un gran reto. Así es. Y más cuando ellos no pueden hablar, no pueden expresar lo que sienten y lo que mentalmente tienen en su cabecita. Pero ahí inicia ese desarrollo del habla. Ahí comienzan ellos a hablar. Entonces, hay una parte que en su cerebro a nivel cognitivo que comienzan a avanzar de una manera extraordinaria. Yo veo los rostros de algunos padres cuando dicen, pero ya está hablando. Mira cómo dice los nombres, mira cómo llega cantando a la casa, mira cómo llega narrando hechos y diciendo pasó esto. Entonces eso quiere decir que hay un gran desarrollo ahí. Hay una parte y es que es hermosa con los pequeñitos y es cuando ellos comienzan a pedir cosas y cuando comienzan a esperar el turno. Y cuando pueden decir, yo quiero esto, pero entienden que no le corresponde, porque hay otros compañeritos que tienen el juego y él debe esperar. Son aprendizajes que son esenciales, esperar su turno. Ahora tú no puedes hablar, te toca ahorita, esperar el momento para hacer cada cosa. Es un entrenamiento, verdaderamente, en esta etapa. Sí, y es bueno también agregar que antes de escuchar a los niños hablando, es decir, antes de escucharlos, hay un lenguaje previo, que ellos llegan al colegio así, sin poder hablar, pero desarrollándose, señalando, diciendo mío, que eventualmente con la escolaridad se va desarrollando y comenzamos a ver a los niños hablar, y mucho de esto sucede en el colegio, mucho de esto en la casa, como es, por ejemplo, pasa que son niños únicos, que están, bueno, con la nana, la mami se va a trabajar y demás, no se da tan rápido el proceso que si estuviera en el colegio. Está muy interesante el tema. Vamos ahora a un corte comercial y regresamos en unos momentos.